¿Están viendo toda la pantalla? Sí, doctor, sí se observa. ¿Grande? Sí se ve de grande. Ya. Bien. La cefalea viene a ser una de las causas o motivos de consulta muy frecuentes en el campo de la medicina en general. En todas las especialidades vamos a tener la consulta de un dolor de cabeza. Muchas veces este dolor de cabeza obviamente está en relación a algún factor secundario a lo que puede ser la cabeza. Significa que, por ejemplo, cuando hay una hipertensión arterial, cuando hay una tensión, ansiedad, cuando hay de repente algún proceso infeccioso, sistémico, va a repercutir en la cabeza y va a causar lo que llamamos una cefalea, un dolor de cabeza. Entonces, la cefalea pues es cualquier proceso doloroso que va a afectar el segmento cefálico, sea de manera secundaria o sea de manera primaria, es decir, de una alteración, de una lesión a nivel del segmento cefálico directamente. Entonces, es una de las causas más comunes de consulta también en el campo de la neurología, ¿no? Eso es importante saberlo. Entonces, acá hay dos criterios muy importantes que hay que precisar. Estamos frente a una cefalea cuya causa se da originalmente en el segmento cefálico o se da en otro sistema, en alguna otra parte de la economía y que de manera secundaria va a afectar al segmento cefálico. Eso es lo más importante a tomar en cuenta, digamos, para tratar de encontrar y precisar un diagnóstico e iniciar un tratamiento adecuado. Entonces, si vamos a enfocar primero las cefaleas primarias, es decir, aquellas cuya alteración se origina en el segmento cefálico, y vamos a tener la migraña, la cefalea tensional, la cefalea en racimos y otro tipo de cefaleas primarias que podríamos encontrar. Sin embargo, es importante también saber si vamos a tener el dolor de cabeza que se debe a una causa secundaria. Y usualmente esa causa secundaria va a estar en relación a traumatismos, a enfermedades vasculares, a otro tipo de trastornos intracerebrales, pero que no tienen una etiología vascular, secundaria a sustancias tóxicas, a procesos infecciosos, ¿no? Secundario a trastornos de la coagulación, secundarios a lesiones propias de los órganos de los sentidos, secundario a trastornos inclusive psiquiátricos, ¿no? Y vamos a tener también algunas neuralgias muy precisas, como viene a ser, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringio, ¿no? Que son dolores de cabeza muy específicos, muy localizados y que están circunscritos a la inervación, al compromiso del nervio afectado. Bien, entonces vamos a comenzar con las cefaleas primarias y entre ellas a la migraña. Siempre vemos que cuando alguien padece de migraña es que va a tener determinadas características que nos hacen pensar en ello. Por ejemplo, que sea de tipo hemicraneal, ¿no? Es una característica fundamental. Lo segundo viene a ser que
que tenga un carácter pulsátil, tipo latido, ¿no? Tercero, que se va a asociar algunos signos neurológicos, como vamos a ver. Y vamos a tener migrañas que pueden estar acompañados por un aura o sin aura, es decir, con signos de malestar que el paciente va a presentar antes de que se desencadene de la crisis migrañosa. La migraña pues es una causa muy frecuente, ligeramente hay un predominio femenino, ¿no? Muy característico a nivel etario joven o adultos, ¿no? Menos frecuente en niños y menos frecuente también en adultos mayores, ¿no? Y vamos a distinguir justamente aquellos que están acompañados por aura, y ya vamos a hablar un poco del aura también, y aquellos que no tienen aura, es decir, que se desencadena la crisis sin que alguna molestia o algún signo se presente previamente. Y estamos hablando de un 80% de las migrañas sin aura, ¿no? Entonces, como la migraña sin aura es la más frecuente, van a haber determinados criterios que nos van a hacer pensar que estamos frente a una migraña sin aura. En principio, que sea más de 5 o más ataques, ¿no? Que dure de 4 a 72 horas. Es decir, las migrañas no son dolores que se presentan en minutos, son dolores prolongados, duran horas y a veces días, ¿no? Y este tipo de dolores van a tener determinadas características. Ya habíamos señalado una de ellas, es que es de carácter unilateral. Hemos señalado también de tipo pulsátil, tipo latido, ¿ya? La intensidad suele ser moderada a severa. Difícilmente hay una migraña con un dolor leve. Usualmente son moderados a severos. La migraña se va a agravar con la actividad física, con el esfuerzo físico, ¿ya? Y puede estar acompañado de los siguientes síntomas. Puede haber náuseas, puede haber fotofobia, puede haber vómitos, puede haber fonofobia, ¿no? Entonces, náusea, vómitos, fotofobia o fonofobia o sonofobia. Esto asociado a las características anteriores que habíamos señalado, de carácter unilateral, pulsátil, que se agrava con la actividad física, ¿no? Es importante tener esos criterios diagnósticos, porque necesitamos también diferenciarlo de otro tipo de cefaleas. La migraña con aura hemos visto de que se da en menor número de casos, más o menos la quinta parte de las migrañas, es decir, o el 20% de las migrañas son migrañas con aura, y que va a presentar menos número de ataques, 2 ataques más o menos, y puede haber algunos signos acompañantes, como son signos visuales reversibles, sensitivos, problemas de lenguaje, ¿no? Que pueden apreciarse. Además de las características propias de la migraña de carácter unilateral, tipo latido, etc. Cada síntoma dura de menos de una hora, pero minutos a una hora. Y la cefalea, digamos, después de estas molestias, es la que va a durar horas, ¿no? Muy similar a la anterior. Pero usualmente son esos síntomas acompañantes de ese tiempo de duración
hasta un máximo de 60 minutos, que es la llamada aura, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con el aura, porque el aura nos va a orientar de algún modo a las alteraciones que podemos tener a nivel cerebral. Nos indica más o menos el área que puede estar más disfuncional. La fisiopatogenia del dolor está dentro de la teoría del sistema trigémino vascular, ¿no? El trigémino, como saben ustedes, es el que da la inervación sensitiva al segmento cefálico. Vamos a tener dos ramas, una izquierda y una derecha, de ahí que suele la migraña tener esa característica de ser hemicraneal, porque usualmente es uno de los trigéminos el que va a identificar, a reportar, a captar el estado alterado, digamos, que va a llevar a una cefalea hemicraneal. Ligado a este compromiso del sistema nervioso, a la rama del trigémino, va a haber alteraciones también de tipo vascular y liberación de unas sustancias de péptidos que van a tener una función vasoactiva a ese nivel y van de algún modo a incrementar las manifestaciones de la migraña. La fisiopatología del aura se explica dentro de una alteración electrofisiológica o neurofisiológica en el área afectada, ¿no? Por alteraciones en la despolarización de neuronas corticales, esas alteraciones de ondas lentas de despolarización son denominadas depresión de voltaje propagada. Y esa depresión de voltaje propagada es la que va de alguna manera a explicar algunas alteraciones focales que vamos a tener en pacientes que tienen justamente esta migraña con aura. Entonces ahí tenemos la imagen, por ejemplo, de un vaso, ¿no? De los péptidos y de la inervación del trigémino, que entre ellos va a haber una interacción y por lo tanto va a existir un círculo reverberante que va a mantener por horas o por días el dolor. Esa es la teoría trigémino vascular, ¿no? Cuando estamos frente a un caso de migraña, hay que verlo como si fuese una crisis epiléptica. Es decir, hay que controlar la crisis para que ya no siga. Es como un paciente que está convulsionando. Le damos algún tratamiento para parar la crisis. Igual tenemos que hacer en la migraña. Tenemos que dar un tratamiento urgente para tratar de frenar la crisis de migraña. Es uno de los tratamientos. El otro tratamiento es evitar de que aparezca la crisis. Entonces estamos frente a un tratamiento sintomático o frente a un tratamiento preventivo, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos vamos a usar? Analgésicos como la aspirina, como el paracetamol, como el naproxeno, los AINES. La segunda línea, los ergotamínicos, ¿no? Nombres comerciales como Ergoven y una serie de componentes que van a contener, pues, derivados de la ergotamina. La tercera línea son los triptanes, el sumatriptán, naratriptán, rizatriptán, etc. Esta familia de los triptanes, su uso fundamentalmente es en los estados críticos. Cuando está la migraña en pleno auge, inmediatamente el uso de triptanes puede bloquear y puede controlar el manejo de estas crisis migrañosas.
Entonces, ese primer tratamiento va orientado fundamentalmente a evitar la propagación de la crisis y que estas crisis se prolonguen por más tiempo. Pero habíamos señalado que hay un tratamiento preventivo. El primero es sintomático, es decir, tratamiento de la crisis, pero el segundo es tratamiento preventivo, profiláctico, con medicamentos que van a hacer de que disminuya la aparición del número de crisis o en todo caso que no haya las crisis, ¿no? El uso de beta bloqueadores, antidepresivos duales, anticonvulsivantes, bloqueadores de calcio e inclusive últimamente la toxina botulínica que es de aplicación básicamente en el cuero cabelludo para actuar en las ramas del trigémino, que de esa manera podría paliarse de algún modo la cefalea. Eso es lo que es la migraña. Entonces, en conclusión, todos debemos tener esa idea inmediata de ese carácter unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque son dos ramas del trigémino, una derecha y una izquierda, ¿no? Mayormente en los pacientes es una de las ramas que predomina las alteraciones. Por eso es de tipo hemicraneal. Segundo, el carácter pulsátil lo da, pues, de alguna manera el compromiso vascular, ¿no? Y los síntomas agregados como náusea, vómitos, fonofobia, fotofobia, acompañan a esta cefalea. Y por otro lado, tomar en cuenta cuando hay aura, estudiar bien el aura porque de algún modo nos va a orientar hacia las áreas cerebrales que puedan estar afectadas. Tenemos otra cefalea que viene a ser la cefalea tensional. Es otra cefalea primaria, ¿no? ¿Por qué tensional? Tensional viene de tensión. Pero este término tensión está más asociado a la contractura muscular, ¿ya? La contractura muscular que va a causar una tensión muscular y esta tensión muscular va a hacer que, digamos, haya una contractura, una liberación de ácido láctico y una serie de sustancias que van a producir esta sensación de dolor por activación de las terminaciones nerviosas que van a captar las zonas de dolor. Eso es la cefalea tensional y es una de las cefaleas más frecuentes. ¿Ah? Entre todas las cefaleas ocupa el 60-80% de las cefaleas. Igual ligeramente más frecuente en mujeres que hombres. No es tan, digamos, la proporción tan grande como lo es sí, en la migraña, ¿no? Y también la cefalea tensional está más ligada a la etapa productiva de la vida. Se presentan episodios a repetición, digamos, pueden durar minutos, pueden durar horas, ¿no? Hasta estados casi constantes de dolor. Pueden presentarse al menos dos o más de las siguientes características. A diferencia de la migraña, que era pulsátil, acá es opresiva, algo que oprime, que comprime. Otra diferencia es que la ubicación es bilateral, ¿no? La intensidad, mientras que migraña era de moderada a severa, acá es de leve a moderada. En migraña también se agravaba con la actividad física, acá no se agrava, más bien cuando la persona sale a pasear, sale a correr, sale a jugar, a hacer algún deporte, desaparece el dolor, ¿no? Porque hay una mayor relajación, hay una mayor distracción y obviamente hay un componente psicógeno también en esta cefalea.
No hay náuseas, no hay vómitos, no hay fonofobia, no hay fotofobia acá, ¿no? Entonces hay que hacer siempre una buena anamnesis detallada, de conocer todas las características del dolor para poder tener un diagnóstico preciso. Estamos frente a una migraña con aura, estamos frente a una migraña sin aura o estamos frente a una cefalea tensional. Ya habíamos dado algunas explicaciones, el por qué se presentaba este tipo de cefalea y estaba muy relacionado a la contractura muscular, ¿no? Que iba a generar la liberación de una serie de sustancias porque de algún modo una contractura permanente disminuye la percusión, se produce una ligera isquemia en el área con liberación de una serie de sustancias que van a producir de algún modo el dolor, ¿no? Y van a haber determinados centros en el tronco cerebral, monoaminérgicos, trigeminales, que van a regular estas contracturas, eh, digamos, y que va a ser un poco la base de la cefalea. ¿Qué hacer cuando estamos frente a una cefalea tensional? Es fundamental escuchar mucho al paciente, hacer caso a lo que dice el paciente, porque muchas veces le decimos, no, lo que tú te estás haciendo o lo que tú tienes es psicológico, ¿no? Hay que hacer un poco de psicoterapia, hay que hacer un poco de empatía, de comprensión de la molestia que puede tener o de los problemas que puede estar atravesando el paciente. Es parte de la terapia. No pensemos de que solamente dándole un calmante, un analgésico, un tranquilizante ya hemos cumplido. Porque si no, por el momento pasa el dolor, pero sale de la consulta y va a seguir con lo mismo. El objetivo del médico es tratar de aliviar las molestias, ¿no?, que presenta el paciente, previo, obviamente, diagnóstico preciso. ¿Ya? Y vamos pues a tener acá que la psicoterapia, la terapia de apoyo, conversar mucho con el paciente, es una parte muy importante en el tratamiento. El resto, los analgésicos, los AINES, también son de uso, y en algunos casos los antidepresivos, los relajantes musculares, también son bastante usados en este tipo de cefalea. Entonces, con eso hemos cubierto prácticamente el 95% de las causas de cefalea. Hay algún mínimo porcentaje, pero ya queda a veces en manos del especialista, como es la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringio y otro tipo de algias que vamos a ver. Pero ustedes, como médicos, como internistas, como médicos generales, todos debemos tener un diagnóstico preciso de lo que significa una migraña con aura, sin aura y de la cefalea tensional. En ese sentido, no es muy difícil, hay que tener simplemente los criterios diagnósticos y poder de alguna manera ayudar al paciente que acude a la consulta o que acude inclusive a veces por emergencia. Las otras cefaleas, que son cefaleas más ligadas a la parte autonómica vegetativa, tenemos las trigeminales, también, sí, estas son intensas, parece que clavaran un puñal, son muy agudas, ¿no?, pero con una gran intensidad, y obviamente acá es como si clavasen una aguja a alguna rama del trigémino, causando pues un dolor intenso. Hay otras cefaleas que, miren, parece mentira, los que sufren a veces de procesos crónicos, de dolores, suelen hacer uso y abuso excesivo de los medicamentos analgésicos. Y más bien, por abusar en el exceso de los medicamentos analgésicos, puede hacer de que la cefalea, en vez de mejorar, se agrave.
lo vemos más en reacción sobre todo a los ergotamínicos, ¿no? Ustedes saben que la ergotamina va a producir una contractura y esas contracturas pueden producir isquemia y agravar más bien la cefalea. Entonces, ese tipo de diagnósticos se ve por cuando hay cefaleas persistentes, de tipo bilateral, opresivo, de intensidad leve o moderada, asociado a un consumo excesivo de ergotamínicos, opioides, o a veces otro tipo de analgésicos, triptanes, que también lo podemos observar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Hay que suspender el tratamiento si sabemos de que por el exceso es este problema, ¿no? Hay que suspender, hay que usar algunos analgésicos de una manera metódica, ¿ya? Y algunos relajantes musculares como ayuda también en el tratamiento. Otra de las cefaleas es la cefalea en racimos, ¿no? Son cefaleas poco frecuentes, como les digo, que ya lo ve un poco el especialista. Este tipo de cefaleas son también de carácter unilateral, periorbitarios, que van a durar minutos. Y, que van a durar minutos y que van a producir algunas reacciones vegetativas como inyección conjuntival, obstrucción nasal, rinorrea, sudoración facial, algunos cambios como miosis, ptosis palpebral, edema palpebral. Esta cefalea en racimos va a estar acompañado de estos síntomas vegetativos que obviamente van a agravar la enfermedad y las molestias. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de cefalea en racimos? Hay un componente vegetativo muy importante, hay una hiperactividad trigémino-vascular asociado a estos cambios parasimpáticos, ¿no? Más bien hay una disminución en la función simpática, lo que va a explicar también la ptosis palpebral. Entonces, vamos a tener una hiperreactividad trigémino-vascular, una hiperactividad parasimpática, pero más bien una disminución en la actividad simpática, ¿no? Estas cefaleas son muy intensas porque ya va a producir inyección conjuntival, edema palpebral, ptosis palpebral. Entonces van a requerir usualmente internamiento, hay que colocar una vía, hay que colocar oxígenos, iniciar con relajantes musculares, pero también adicionalmente con triptanes, que se ha visto que ayuda, o el ácido valproico, o el valproato, que lo usamos en nuestro medio. También nos va a servir como un neuromodulador para controlar este tipo de cefaleas especiales, ¿no? Entonces, estas cefaleas primarias, pues, es un conjunto, digamos, variado de cefaleas en el cual estamos obligados a descartar que no se deba a algún proceso infeccioso, inflamatorio, neoplásico, hidrocefalias, etcétera, que puede estar también desencadenando este tipo de dolores. Por lo tanto, vamos a necesitar del auxilio, de la ayuda de exámenes de neurodiagnóstico, ¿no? Como vienen a ser las resonancias magnéticas. Otras cefaleas ya más poco comunes, hay cefaleas que se dan en situaciones donde hace mucho frío, la misma cefalea que se produce por el, el soroche agudo, mal de la altura, las cefaleas benignas por la tos, por el ejercicio, las cefaleas en estallido, las cefaleas asociadas a la actividad sexual. Es decir, hay una variedad de cefaleas que también los especialistas ya lo vemos también y que tenemos que tener un especial reparo en cada una de ellas, ¿no? ¿Cuándo debemos sospechar de una causa orgánica, de una lesión
que pueda provocarnos un dolor de cabeza y que amerite algún examen especial. En primer lugar, como siempre, la anamnesis. En segundo lugar, un examen neurológico exhaustivo para tratar de repente de precisar alguna focalización y algunos signos y síntomas de alarma que es conveniente tenerlos presentes. Cuando vemos que es una cefalea, por ejemplo, brusca, es una cefalea que aparece de un momento a otro, diferente a las cefaleas anteriores, vemos un empeoramiento de la cefalea a pesar del uso de analgésicos, relajantes, etc. Cuando esto se exacerba con la tos, cuando se exacerba con el movimiento, ¿no? Hay algunos que dicen, no quiero mover la cabeza, no me mueve la cabeza, porque tienen a veces una rigidez de nuca, nos puede estar indicando que se trata de una hemorragia subaracnoidea por ruptura de un aneurisma, por ejemplo. Entonces ya esos son signos de alarma, ¿no? Cuando es una cefalea o bien en niños o bien en adultos mayores, que cosa que no es tan común, también debemos pensar en una cefalea con una causa orgánica que amerite un examen para precisar a qué se debe. Cuando vemos que se acompaña ese dolor de cabeza de fiebre, de hipertensión arterial severa, cuando entra en un estado de sopor, de confusión, cuando encontramos, como les había señalado, signos meningios, que no puede mover el cuello, y otros signos como edema de papila o algún otro signo focal, obviamente ya el especialista sabe frente a qué cuadro podemos estar tratando y acudimos a exámenes para precisar el diagnóstico e iniciar un tratamiento según la etiología, ¿no? Entonces, es la cefalea. Como ven, es una cosa aparentemente sencilla. Es sencillo cuando es el 95% de las causas entre cefalea tensional, las migrañas, pero el resto es una gran variedad y amplitud de posibilidades diagnósticas que tenemos, que hay que siempre pensar en esto y fundamentalmente lo que tenemos que descartar es que no sea una hemorragia, que no sea un tumor cerebral, que no sea una hidrocefalia, que no sea algo que vaya a comprometer la vida del paciente. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta que deseen hacer? A ver, vamos. Doctor, buenas tardes. Adelante. Usted explicó sobre el manejo tanto el manejo de la crisis y tratamiento profiláctico para pacientes con diagnóstico de migraña. ¿El tratamiento va a ser el mismo de pacientes con o sin aura? Sí, la diferencia del con aura y sin aura es fundamentalmente que con aura nos indica más la zona donde se produce la alteración. Por ejemplo, si son áreas visuales, entonces nos van a dar pues algunas imágenes, visión de colores, de luces, etc. Si es en una zona que tiene que ver más con una regulación del sistema vegetativo, puede haber pues dolor abdominal, puede haber una serie de disconfort, de molestia. Entonces, más nos va a señalar la ubicación. Cuando es sin aura, es porque no hay nada que nos avise. El compromiso es más difuso, más encefálico difuso que se le llama y no se precisa. Es fundamentalmente diferencias clínicas que muchas veces nos orientan a buscar alguna malformación vascular, a buscar estudiar un poquito más el caso cuando se trata con aura. Pero clínicamente, pero farmacológicamente, el tratamiento es similar. Doctor, otra pregunta. ¿Puedo? Aló. Sí. Cuando usted habló de tratamiento profiláctico, es decir, que, bueno, como medida preventiva, ¿no? ¿El tratamiento va a ser de por vida
o cada cierto tiempo o cómo sería? Ya, hemos hablado de que hay edades en la vida en que vemos con más frecuencia, ¿no? Estas edades están asociadas un poco a la actividad productiva en la etapa adulta, digamos, ¿no? Los más frecuentes, jóvenes y adultos. Eh, entonces, usualmente no va a haber en niños, puede haber, o sea, no es que no vaya a haber, pero lo más frecuente es en jóvenes y adultos. Eso significa que cuando ya llegan a la etapa de más mayores, va desapareciendo este proceso. Entonces, pero el tratamiento entenderán que dura años, ¿no? Porque alguien que padece de migraña va a tener pérdida laboral, no va a poder estudiar bien, no va a poder trabajar bien, va a disminuir su desempeño. Obviamente, ¿quién va a trabajar con un dolor de cabeza intenso, con náuseas, con vómitos, etcétera? Entonces, amerita un tratamiento para que pueda continuar con su actividad productiva, ¿no? Entonces, los tratamientos usualmente son crónicos, por años. Ya, ya listo, listo, doctor, gracias. ¿Listo? Muy bien, pues. Doctor, disculpe, ¿podría hacer una consulta? Claro. En el caso de una migraña, pero que solo esté limitada al ojo, ¿no? ¿Cómo podría diferenciar entre una migraña retiniana y un problema, no sé, oftalmológico? Ya. Hay otras causas de dolor. Uno de ellos es el aumento de la presión intraocular, el famoso glaucoma, que va a producir un dolor intenso, tiene signos característicos, hay que medir la presión ocular y vamos a encontrar pues que, digamos, vamos a encontrar otras causas de dolor, ¿no? Acá lo importante es siempre tener un diagnóstico preciso. El problema está muchas veces, un paciente tiene dolor de cabeza y pensamos que es una cefalea tensional, pero resulta que es una cefalea hipertensiva, pero resulta que es una cefalea por glaucoma, pero resulta que es, ¿me entienden? Son varios tipos. Por eso, la anamnesis, la conversación, la especificación del el tipo de cefalea, desde cuándo se ha iniciado, cómo ha ido variando, si se asocia a problemas, si se asocia o no a hipertensión, etcétera, etcétera, requiere pues, por eso somos médicos, porque los médicos ante todo somos investigadores, no somos máquinas que nos dicen, tiene dolor de cabeza, dale un analgésico y listo. No es fácil. Por eso el médico tiene que ser muy acucioso, tiene que tener un diagnóstico preciso. Si no, de repente está con dolor de cabeza y termina siendo un tumor cerebral que no se ha tratado a tiempo, que puede ser una hidrocefalia, que puede ser una encefalitis, etcétera, etcétera. ¿Ven? O sea, la medicina no es sencilla. Por eso yo comencé diciéndoles que la cefalea lo vamos a ver en todas las especialidades, en todos los campos de la medicina. Pero ya sabemos que lo más frecuente son las cefaleas primarias y fundamentalmente la migraña y la cefalea tensional. Pero podemos tener como secuela de una infección. De repente, si alguien de ustedes ha tenido una infección, sabe lo que es un dolor de cabeza por infección. Peor el que ha tenido de repente una fiebre tifoidea, por ejemplo, donde uno de los síntomas principales es fiebre y dolor de cabeza, ¿no? Entonces, la cefalea aparentemente es algo simple, pero requiere un estudio, una investigación precisa. Bien. Listo. Si no hay más preguntas, ya nos estamos viendo. De acá nos toca seminario, creo. ¿Cuándo nos toca seminario?
Sí, doctor, justo le iba a comentar eso. Este viernes nos toca seminario con usted de estado epiléptico. Ya, ¿han visto ya ahí, han revisado? Yo puse ahí unos 2, 3 artículos, creo, en el team. ¿Han visto o no? No. Ya, A ver. traten de revisar ahí la carpeta y si no, al WhatsApp se comunican conmigo para coordinar, ¿ya? Ya, doctor, ya está bien. Listo, Ya. para coordinar los detalles de cómo vamos a hacer el seminario. Ya, doctor, está bien. Gracias, doctor. Ya se fue el doctor, creo.